Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en esta mañana y porque tú estás en este lugar habitando, Señor, en medio nuestro. Gracias por lo que tú nos vas a hablar, Dios. Te pido el favor, Señor, que no sea absolutamente nada mío, que sea tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Y estamos en qué mes? No me vaya a decir que junio porque los levanto. ¿En qué mes estamos? En el mes de la adoración. Está fácil el examen, ¿sí o no? Con copia y todo. En el mes de la adoración. Y mientras hemos transcurrido el mes, hemos encontrado muchos significados de la adoración, ¿sí o no? El pastor Santiago nos ha contado algunos, nuestros pastores asociados nos han contado otros. Y yo quiero que rápidamente recordemos qué significa, según la teoría, la adoración. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el diccionario? El diccionario dice que es reconocer la deidad de un ser supremo, ¿sí? Pero también desde la raíz de la palabra adorar encontrábamos un significado o una raíz de la palabra desde el hebreo, del griego, todo eso que suelen enseñarnos. En hebreo se dice, diga la siguiente palabra conmigo: shayach. Shayach. Eso, difícil, ¿sí o no? Y en griego hay otra que es proskuneo o proskineo en el griego moderno. Juntas son lo mismo, idiomas diferentes, que quiere decir postrarse o inclinarse con respeto. Me gustó algo que me pasó esta mañana, y es que estaba tratando de buscar cómo se leía bien la palabra. Entonces entré a Google Traductor, ¿no? Hoy en día consultamos mucho a San Google. Y cuando me apareció la traducción en español, decía primer plano. Y me pareció muy interesante tener al Señor en el primer plano de nuestra vida, ¿no? Qué lindo es ver esa raíz. Hay una variante de esa palabra que se llama proskinesis. Significa adorare. Diga conmigo, adorare. Como si dijéramos a todo aquel que le adorare o cosas así. Esa misma palabra hace referencia de acercar la mano a la boca, ¿sí? Para enviar un beso en señal de reverencia. ¿Cuántos han mandado un besito así? Vamos a enviarle un besito al Señor en esta mañana. ¿Listo? A la cuenta de 3 va. 1, 2, 3. Con reverencia. Estamos, no sé si suena bien, pero estamos prosquineando. Pero además de eso hay otras palabras relacionadas con estas que acabamos de leer. Diga conmigo, eusebeo. Es otra palabra griega y significa actuar piadosamente. Y aquí me empezó a gustar el asunto. Quiero que veamos rápidamente cuál es el significado de piedad o de piadoso, piadosa. Y dice lo siguiente: que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. ¿Quedó claro? Entonces dice mostrar pena o compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Y me empezó a interesar el asunto porque esta palabra eusebeo tiene que ver con adorar, con la adoración en la práctica. Recordemos que significa actuar piadosamente. Ayer estábamos en culto de jóvenes aquí y tratábamos entre todos de encontrar una definición de qué era adorar. Este mes todo está girando en torno a la adoración. Y recordé unas palabras de nuestra pastora Liliana, porque decíamos que tener una relación con Dios, ¿qué es? Siempre hemos dicho Jesús es un estilo de... Y ella un día me cortó y me dijo: no, Jesús no es un estilo de vida, es la vida misma. Recordando eso, entonces dije, mis acciones tienen que ser conforme a lo que Jesús haría. Pero además de eso entiendo que fui diseñado por el Padre. ¿Para qué? Ayúdenme, ¿para qué? Ustedes saben que yo soy participativo. Y si adorar tiene que ver con actuar piadosamente, quiere decir que tengo que, dentro de esa piedad, mostrar pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Y empecé a pensar en los frutos de un adorador.
¿Y sabe qué me vino al corazón? El evangelismo, el compartir la palabra, el cumplir con la misión que el Espíritu nos ha dado. Y me puse a ahondar otro poquito y encontré otra palabra que dice latreuo. También está en griego, diga conmigo, latreuo. Como si tuviera ganas, latreuo. Eso. Y significa servir o prestar servicio. Y mire lo que dice la definición de servicio: trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. Y empecé a encontrarle sentido al asunto, porque mi adoración no se puede quedar siendo solo en el secreto. No se puede quedar en un evento con el Señor. No se puede quedar en mi actitud meramente básica de orar o leer la palabra, si lo hago sin la intención de lo que realmente es. Y es que la adoración debe dar frutos tangibles o evidentes para ayudar a que otros sean impactados y adoren al Señor. Y yo por eso quiero que usted rápidamente vaya conmigo al libro de los Hechos. Por favor, saque su Biblia, prenda su Biblia, donde la tenga está bien. Vamos a ir a Hechos capítulo 3 y vamos a leer una historia muy, muy bonita. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Epa, poquitos. Alce su mano cuando ya tenga el texto, por favor, para que lo podamos leer todos juntos. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Mientras usted lo busca, yo me voy aquí un sorbito de esto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Diga conmigo, limosna. Fuerte, limosna. Epa. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro, de espanto, por lo que le había sucedido. Vamos a recordar un poquito lo que dice este texto. Dice que Pedro y Juan iban a la segunda oración del día. Quiero contarle que en esa época los judíos tenían dos momentos de orar. Uno era en la mañana, sobre las 6 de la mañana, más o menos, cuando iniciaba su día. Y esta segunda hora dice que era la hora novena, que para nuestro contexto sería más o menos las 3 de la tarde. Si ellos eran juiciosos e iban a orar al templo esas 2 veces al día, lo más probable era que ese día ellos ya se hubieran visto con este paralítico o este cojo, ¿sí o no? Y sigue diciendo en el versículo 2 que a este templo era traído este hombre cojo. Lo interesante es que nosotros, cuando pensamos en un cojo, ¿qué nos imaginamos? De pronto una pierna más cortica, de pronto se había echado un partido de micro y lo lesionaron. El man, de pronto uno piensa, no podía caminar bien. Sin embargo, la discapacidad de él no era una discapacidad parcial, sino que nos dice toda la historia de este texto que él tenía una discapacidad total y que era de nacimiento, a lo que nosotros llamaríamos de pronto hoy en día un inválido, minusválido, o una persona en silla de ruedas, puede ser. Además de eso,
si Pedro y Juan constantemente iban a ese templo a orar, no solamente habían visto al cojo ese día, sino que probablemente lo llevaban viendo un buen tiempo, sabiendo que en el tiempo había ese lisiado ahí. Sin embargo, nunca antes se manifestó en ellos su interés de pronto de compasión hacia él. Además de eso, menciona este versículo algo muy interesante. Dice que estaba en una puerta del templo que se llama la Hermosa. Esta puerta hermosa tenía algo particular, y era que fuera de ella, o totalmente al frente de ella, en la parte exterior, estaba el atrio de los gentiles, de todos aquellos que no eran judíos, y a ellos se les prohibía entrar por ese lugar y pasar por esas escaleras. Digamos que esa puerta tenía una reserva especial. Pero además de eso, cuenta la historia un poco de que probablemente esa puerta era más cara de lo que nosotros pensamos. Esta puerta tenía más valor que si hubiese sido hecha toda completamente en oro o en plata. Tenía un valor muy especial, y por eso se llamaba la puerta la Hermosa. En el versículo 3 nos sigue contando este relato, que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le dijo que le diesen ¿qué? Platica, ¿sí o no? Y hay algo interesante detrás de esa palabra. Cuando uno mira la palabra limosna, nosotros hoy la asociamos como de pronto el pedir y la gente que se hace la pobrecita. Qué pena que lo diga de esa manera, muchos lo ven así. Sin embargo, en su significado, la palabra limosna está aliada con la palabra compasión. Diga conmigo: compasión. Discúlpenme, pero aquí hace mucho calor. A Dios honramos, contribuimos. No sé si son los podemos nervios, lograrlo que a través de sudando. Y me interesa mucho ver que aunque él estaba pidiendo limosna, lo que estaba solicitando de Pedro y Juan, ¿qué era? Compadézcanse de mí. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo cuando llamó a Jesús? ¿Qué dijo? Jesús, hijo de, ten misericordia de mí. Y probablemente esta era la intención del paralítico o del cojo en este momento. Estaba no solicitando simplemente dinero, sino que se compadecieran de él. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. No solamente lo observaron, sino que cuando lo miran fijamente, le demuestran a él que se están identificando con su ¿qué? Con su necesidad. Con su necesidad. Y en el versículo 5 y 6 dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, como diríamos hoy en día los jóvenes: no hay Lucas. ¿Sí o no? Lo pararon en el semáforo, paila, no hay Lucas. Pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Llaman la atención del cojo, y además de eso, en ese momento se evidencia un proceso de un verdadero adorador. Pero no solamente de un adorador que sabe que fue creado para adorar, sino de que permanece su vida en Cristo. Y es que aunque no tengas algo material, siempre tienes algo para dar. Diga conmigo: aunque no tenga algo material, siempre tengo algo para dar. ¿Muy largo? Aunque no tenga algo material, siempre tengo algo para dar. Versículo 7: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y es que el tomar la mano del cojo en ese momento es la manifestación de la misma fe, de creer lo que Pedro estaba declarando en ese momento, y de que saliera de su boca ese levántate y anda. Porque ¿sabe qué fue lo interesante? El poder de sanar fue de Cristo, pero la mano ¿de quién fue? De Pedro. La manifestación de la fe. La manifestación de la fe. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y este versículo me impacta mucho, porque hay algo detrás de este versículo, y es que es un recordatorio de la futura edad de oro de Israel. Mencionan algunos comentarios
como lo describe Isaías 35:6, y le voy a decir qué dice Isaías 35:6. Regáleme un momento, por favor. Dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y hay algo interesante que pasa justamente con este versículo en el año 1260. Póngale cuidado lo que pasó. Tomás de Aquino visitó al Papa Inocencio IV en Roma, quien le mostró la fabulosa riqueza del papado en ese momento. Después del recorrido, el Papa le dijo: como puedes ver, buen Tomás, a diferencia del primer Papa, recordemos que a Pedro lo llaman el primer Papa, no puedo decir no tengo ni plata ni oro. Tomás asintió con la cabeza en silencio y después le respondió suavemente: ni tampoco puede usted decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es el primero de muchos milagros apostólicos en el libro de Hechos. Y me parece muy lindo ver esto. No solamente es que el cojo saltó y empezó a adorar, sino que manifiesta algo que va a pasar con Israel. Cita las escrituras, se evidencia algo que ya había sucedido en Isaías, pero además de eso, hasta nuestra fecha sigue haciendo mella. Y el versículo 10 dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El resultado de este milagro hizo algo supremamente interesante, que si usted lo quiere leer después lo puede hacer, y es que exactamente 2000 hombres fueron salvos por ver lo que sucedió con un mendigo común. Dígame si esto no es lindo. ¿Qué tal el contexto de esta historia? Estamos hablando de personas que seguramente ya habían visto al mendigo tirado en la puerta del templo, él tirado en la puerta donde solo podían pasar personas, llamémoslo así, no sé si definirlo como de la alta sociedad, de un linaje o como usted lo quiera de pronto observar. Y allí estaba él pidiendo plata, viene, recibe su milagro, y a través de ese milagro hay una transformación para todo un pueblo. Y es que para mí un adorador debe dar fruto como un adorador. Y esto empieza a pasar de una manera muy interesante en esta historia. Pero además de eso es que, como les decía ahorita, uno de esos frutos es compartir las buenas nuevas. Y para mí un adorador que no comparta las buenas nuevas no es un adorador. Simple y sencillamente es aquel que tiene un buen título de cristiano, pero que no vive una vida como aquel que ha sido salvo y que reconoce al Señor como su Salvador. Y empezamos a ver esos frutos. Así que quiero que miremos cómo el fruto de adorar hace que otros se contagien a través de este resultado de la compasión y del servicio. Y quiero hacerle una pregunta a usted: ¿qué podría hacer usted como adorador por un mendigo? Pregúntele al que está a su lado: ¿qué podría hacer usted como adorador por un mendigo? No vaya a salir con: no, es que el mendigo soy yo, a ver qué me puede dar. No, pregúntele al que está allí a su lado: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer usted como adorador por un mendigo? Y sabe, yo quiero decirle algo muy especial. Yo quiero que entremos a mirar cómo lo que tenemos es una herramienta de Dios para extender el evangelio. Y por eso le he puesto a este mensaje el día de hoy: se trata de lo que tienes. Diga conmigo: se trata de lo que tienes. Eso, fuerte: se trata de lo que tienes. Y es que lo primero que le quiero decir a usted en esta mañana es que la gente está pidiendo a gritos compasión. La gente está pidiendo a gritos compasión. Y entre paréntesis, aquí en mi escrito tengo la palabra limosna. Hay 3 palabras que quiero citar de este texto específicamente, que me llevaron a pensar cómo un verdadero adorador puede contribuir a que aquel que no adora se contagie y quiera tener una vida de adorador. La gente está pidiendo a gritos compasión. Y es que en esa época antigua, pensemos de pronto un poco en el Antiguo Testamento, se decía que a los pobres se les tenía que dejar el rebusco después de la siega y de la recogida de los frutos. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia
de Noemí y Ruth. Estoy bien, ¿cierto? Es Ruth, es que me confundo con Esther, es Ruth. Esther fue la que se casó con el rey, ¿sí? Eso. Entonces Ruth y Noemí, no sé si ustedes recuerdan que ellas se iban al campo, esperaban a que todo el mundo recogiera lo bueno de los cultivos, ¿cierto? Y después de ello, de que ellos recogían eso, ellas se iban detrás recogiendo ¿qué? El rebusco se llama, el rebusco. Y me parece muy interesante acordarme de esa historia porque así funcionaba en la época antigua. Pero además de eso funcionaba otra cosa, y era que cada 3 años le era dado el diezmo a los pobres, lo mismo que el producto de la tierra durante el 7º año o el año sabático que ellos llamaban. ¿Quiénes tienen aquí una empresa? Alcen la mano, como si tuvieran una empresa, empresarios, no me hagan quedar mal. Vamos, eso. ¿Usted sería capaz de darle todas las ganancias del 7º año de su empresa a un habitante de calle? Duro, ¿no? En los banquetes de las fiestas anuales se tenían que invitar a los pobres, a los extraños, a los huérfanos, a las viudas y a los levitas. Había un sentido de compasión absurdamente amplio. La gente lo tenía clarísimo. Además de eso, se consideraba la distribución de las limosnas, escuche esto, como una virtud, y el que no lo hacía le era contado como un grave pecado. O sea, si estuviéramos en esa época antigua y usted va por la calle y alguien le pide una moneda y usted no se lo da, seguramente le ha contado como un pecado. Sin embargo, en la época de Jesús, Jesús hace algo muy asertivo. Y Él recomienda dar las limosnas con discreción para no ser alabado entre los hombres. ¿Usted ha visto que eso ha empezado a pasar? Las redes sociales están llenas de gente que supuestamente están ayudando, que supuestamente están dando dinero, a ver cuántos likes, cuántos seguidores pueden ganar por una ayuda. ¿Y Jesús qué nos está diciendo aquí? ¿Le vas a dar una limosna? ¿Le vas a dar o vas a tener compasión de esa persona? ¿Hazlo con qué? Con discreción, para que no seas tú alabado entre los hombres. Los apóstoles se acercan a este cojo de una manera discreta, se acercan a él de una manera directa, no diciéndole a todo el mundo: ay, permiso, que es que vamos para donde el cojo. No, se acercan a donde él está. Y no fue para entregar la limosna que el hombre esperaba, sino para cumplir con el mandato de extender la misericordia al necesitado. Y me gusta mucho pensar en esto, cómo nosotros como adoradores extendemos la misericordia al necesitado. ¿Realmente lo estamos haciendo de la manera correcta? Me pasó algo muy gracioso hace unos años, yo creo que fue 2019, fue antes de pandemia, y yo les conté esa historia a ustedes. Tuvimos aquí 40 misioneros, creo que ellos venían desde El Salvador, y entonces vienen los misioneros, llegan acá, les traigo el almuercito, y ustedes saben: Jessica, ¿cómo te ha ido con la comida en Pakistán? Ella hace así. Es complejo, es complejo. Sin embargo, les traigo el almuerzo a ellos y ellos empiezan a comer. Finalizan y cuando me doy cuenta hay una caja tirada en el suelo. En esa caja en el suelo están todas las sopas de ellos. Entonces yo les dije: venga, ¿y la sopita qué? La verdad, ellos parecía que se tomaban buena sopita, pero no tomaban sopita. Y ellos dijeron: no, es que eso no nos gusta. Y yo: ve, qué misioneros tan buenos. Y me preocupé, yo les dije con todo el respeto del mundo: esa comida no se pudre y vamos a hacer algo. Y nos inventamos un programa que se llamó en ese momento Regala tu sopa. Nos fuimos aquí a Fucha y ese primer día nos sentamos con los habitantes de calle en el suelo a comer. Encontramos un hijo de pastor, encontramos un exgerente de una multinacional por 8 años en Islas Canarias, con una casa de 4 pisos aquí en el barrio Centenario. Encontramos que su mejor amigo de consumo es el hijo del dueño del Parque Mundo Aventura. Encontramos pilotos, encontramos gente con doctorados. Y para ellos fue tan impactante esa situación
que al siguiente día no solo pidieron la sopa del almuerzo de ellos, sino que pidieron el doble de las sopas más. Y en más o menos 4 o 5 días llegamos casi a 400 habitantes de calle para extender el tema de la misericordia al necesitado, suplir una necesidad tan básica como comer. Y recuerdo mucho la actitud de ellos, llorando y agradeciendo al final por la posibilidad que el Señor les daba de tener, pero de entender que también hay que, más fuerte, también hay que ¿qué? Eso hace parte del verdadero sentido del adorador. Realmente para mí es importante saber que la actitud del dador tiene más importancia que el valor material del don. No sé si me entiende lo que le quiero decir. La actitud del dador tiene más importancia que el valor material del don. Usted puede tener un don de sanidad, usted puede tener el don de hablar en lenguas, el don que quiera o que el Señor le quiera entregar, pues. Pero si su actitud no va más allá de tomar eso como una repetición, como una tradición, no sirve. Pero en este momento veíamos la actitud de los apóstoles. Y es que muchas veces la respuesta a la necesidad de la misericordia de las personas es entender que aunque no tengamos muchos recursos, sí entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Lo poco que hay en nosotros puede desatar una respuesta sobrenatural a los demás. ¿Cuántos creen eso? Lo poco que tenemos puede desatar en alguien un milagro, un evento sobrenatural. Así que no nos conformemos con saber que otro necesita de la misericordia de Jesús y nos quedemos sin hacer nada, perdón. Hay que empezar a tomar acción. Amén. 2. Nuestros actos de compasión alivianan las cargas de otros. La primera palabra fue limosna. La segunda que quiero que aprenda es levantar. Diga conmigo, levantar. Nuestros actos de compasión alivianan las cargas de otros. Y es que la palabra levantar no solamente tiene énfasis en dejar algo en un lugar o de pronto dejar erguido algo, hacer esto, ¿sí? Sino que la profundidad de esta palabra sugiere algo muy interesante. Y es que no solamente significa, como le digo, alzar o poner erguido, sino alivianar una carga. Alivianar una carga, diga conmigo, alivianar las cargas. Y Pedro y Juan miran a este hombre fijamente. Sin embargo, solamente Pedro es quien extiende su mano y muy bien, extiende su mano, lo levanta y no solamente afirma en él el milagro, sino la capacidad de identificarse con su carga y alivianarlo. Pedro, ya dijimos que cuando extiende la mano es un mero acto de la manifestación de la fe en ese momento. Pero pregúntese usted, ¿hace cuánto ese hombre no podía ponerse de pie? Probablemente nunca, si su enfermedad era de nacimiento. Aunque en algunos casos hemos visto a través de la fisioterapia, ¿sí o no, Liz? Gente que no puede caminar y tratan de levantarla, ponerla de pie. Hace, no sé, este año viendo algunos programas de emprendedores, vi en México una gente que diseñó un exoesqueleto robótico para poder ayudar a levantar y a caminar a las personas que están en condición de silla de ruedas. ¿Hace cuánto no se paraba este cojo del suelo? Pregúnteselo. El que Pedro le tendiera la mano y lo ayudara a levantar, alivianó su carga. ¿Alguien ha podido cargar a un niño dormido que no tiene control de su fuerza? ¿No pesan como el triple? ¿Cómo sería el peso de las piernas para ese hombre toda la vida? Tal vez arrastrándose, no sabemos si ya existía una silla de ruedas. Y cuando Pedro extiende su mano y lo ayuda a levantar, aliviana una carga para él. En el versículo 4 dice que Pedro y Juan lo miraron fijamente, y es que nadie se identifica con tus cargas dándote la espalda. ¿Alguien siente que cuando le dan la espalda se sienten identificados con usted? Para mí no. Es difícil cuando tienes una necesidad y la gente te da la espalda, ¿verdad?
Pero y cuando tienes una necesidad, la gente te mira a los ojos y te dice: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo se siente? Nosotros hemos últimamente pasado cosas como esas. Quiero contarle rápidamente una historia. Usted sabe que mi esposa y yo estamos en el proceso de salir del país y teníamos todo listo para trabajar con un ministerio en Nueva York. Ustedes lo vieron. Particularmente por nuestros hijos, la última respuesta que estábamos esperando era que ellos pudieran encontrar un lugar para que nosotros pudiéramos vivir allá, porque eso se daba de manera interna. La aplicación se demora más o menos una semana. A nosotros nos hicieron esperar mes y medio, y esa ansiedad se lo come a uno, ¿no? Es difícil. Me llega un correo: Samuel, discúlpanos, en esta oportunidad no los vamos a poder tener en este lugar. Le contamos a una persona que donó una buena cantidad de dinero a nuestro proyecto, y yo le dije: mira, creo que vamos a tener que esperar porque no se va a dar este año tal vez. Y su respuesta, ¿sabe cuál fue? Tranquilo, ¿cómo puedo ayudar mientras salen? ¿Cómo puedo ayudar mientras están acá? Ese día yo me sentí frustrado, ese día mi esposa lloró, pero cuando recibimos esas palabras nos dimos cuenta de que hay gente que te mira a los ojos y se identifica con tu carga y te dice: ¿cómo puedo ayudar a alivianarte? Y qué rico se siente eso, ¿verdad? Ese es el sentido de un verdadero adorador. ¿Eres de quien ayuda a alivianar la carga o eres de quien es parte de ella? Pregúntate eso en esta mañana. Pensemos cómo era en la época antigua. Alguien vivió, bueno, varios aquí han vivido en el campo y saben cómo era el tema antes, ¿no? Cargue la bestia, cargue el burro y hágale, papá. Hoy en día montas todo en un carro y llegan más rápido, le puedes meter más peso. A medida que va avanzando el tiempo y te encuentras con personas así, puedes alivianar tus cargas, pero qué rico que tú seas del que ayuda a alivianar la carga de otros. Y eso te hace un excelente adorador también. Y 3, porque se nos fue el tiempo, alivianar las cargas cambia el estado de ánimo. Diga: fortalecer. Entonces, el cojo pidió una limosna. Pedro extendió su mano y lo ayudó a levantar. Y cuando lo levantó, dice que se fortalecieron sus tobillos y sus pies. Y se me fue esto. Y quiero rápidamente que busquemos Deuteronomio 3:24. Deuteronomio 3:24. Y vamos a leer rápidamente ese versículo. Quiero que vea lo que dice este texto. Me parece supremamente lindo. Dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Este texto habla del brazo extendido del Señor. ¿Amén o no amén? Y es que cuando le alivianas la carga a alguien, ayudas a cambiar su estado de ánimo. Cuando miramos en el diccionario el tema de fortalecimiento, de la palabra fortalecer, nos lo sugiere de alguna manera en cuanto a la fuerza física, pero también a la fuerza emocional. Sin embargo, tiene la misma raíz. En cuanto a la fuerza física o a la fuerza emocional, hay un cambio de ánimo, y ese cambio de ánimo siempre será el producto final de la recepción de la gracia a través del mensaje del evangelio en nosotros como personas. ¿Recuerdan cómo dice ese texto y que se volvió canción? Has cambiado mi lamento en... Me ceñiste de lamento pasó a baile y alegría. Un cambio de ánimo. Ese cambio de ánimo sucedió en el cojo durante un proceso de misericordia, ya que nos dice que el texto: mientras Pedro lo levantaba, sus tobillos eran sanos y fortalecidos. Gloria a Dios, hubo un milagro. No hubo limosna, pero hubo compasión, ¿cierto? Hubo una mano extendida que ayudó a levantar, y ahora que hay fortaleza en sus piernas,
hay un cambio de ánimo. ¿Usted se imagina cómo fue la vida del cojo a partir de ese día? Tuvo que haberle cambiado totalmente la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Anoche particularmente vi un video de eso. Hay un chef que se llama Gordon Ramsay en Estados Unidos, y es un chef durísimo con la gente. Él es de los que prueba y si no le gusta la comida le dice: es que usted cocina una porquería, así de frente, sencillito. Salió un chico de MasterChef en Canadá, donde él estaba siendo juez. Quedó en el 7º lugar, tenía 19 años y era preparador de comidas rápidas. Y el video se llamaba "Mira cómo a este chico le cambió la vida". Cuando él le dicen que estaba eliminado, él se puso muy triste, por supuesto. Nadie entra a un concurso para perder, ¿sí o no? Y particularmente sucedió algo muy interesante, y es que el chef le dice: tú no vas a volver a ser chef de comida rápida. Yo te voy a pagar la carrera. Pero había algo detrás del asunto, y es que el chico trabajaba en eso para mantener a sus papás. Y el chef le dice: y no solamente te voy a pagar tu carrera, no te preocupes, yo respondo por tu familia. Y ese muchacho lo único que hizo fue tirarse al piso y con una sonrisa llorar. El cambio de ánimo, la fortaleza que recibió en ese momento, ¿usted se la imagina? Dice que el cojo se levantó de un salto, se puso de pie y empezó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y adorando a Dios. La actitud del verdadero adorador contagió a uno que no adoraba. Por primera vez tal vez pudo entrar al templo y hubo en él una manifestación que probablemente a partir de allí fue el inicio en su vida para poder volverse un adorador a tiempo completo del Señor. Y eso pasa cuando nosotros recién nos convertimos. ¿Alguien ha visto un recién convertido compartir el mensaje del Evangelio? Más ímpetu, más gracia que uno. ¿Por qué? Porque ha tenido un cambio de ánimo, porque se compadecieron de él, porque lo levantaron y porque ahora tiene la fortaleza del Señor para ir y extender también el mensaje. Y ahora nosotros como adoradores, ¿a quién le hemos extendido el mensaje para que se contagie del Señor al cual adoramos y haga lo mismo? Dice que el resultado de esto fueron 2,000 hombres convertidos, o 2,000 personas, por un simple mendigo, por un simple cojo, por un desgraciado que no valía nada. 2,000 personas también tienen el chance de volverse adoradores del Señor. Se trata de lo que tienes. Creo que aquí ninguno está lleno ni de plata ni de oro, y si tiene, que nos comparta. Pero ¿qué tienes en este momento en tu vida? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuál es tu posibilidad para compartir el mensaje del Evangelio y hacer que tu adoración realmente dé fruto? No solo se trata de ver la evidencia, se trata de hacer parte de ella. De aquí en adelante el texto tiene una exhortación que Pedro le hace a ese pueblo. Después el pueblo se convierte y gloria a Dios. Pero ¿será que el cojo se mantuvo? ¿Será que hizo parte de la evidencia de ahí en adelante? No se lo voy a decir, ahí más adelante lo dice, la idea es que usted lo investigue. Pero además de eso, quiero exponerlo a usted a pensar. El fin no es qué pasó con el cojo, el fin es qué va a pasar con usted. Así de fácil. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta mañana. Y esa es mi conclusión. No se trata de ser parte, no se trata de ver la evidencia, se trata de hacer parte de ella. Si un día el mensaje del Evangelio te alcanzó a ti y ahora puedes ser un adorador de verdad, ahora haz lo mismo con aquel que no conoce del Señor. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor, mil gracias. Mil gracias por lo que has hecho en nuestra vida y porque tú nos has hecho adoradores. Esa es nuestra esencia, para eso fuimos creados. Mi oración en esta mañana no es para que
tú nos vuelvas adoradores, sino para que tú, en el nombre de Jesús, nos lleves más allá de pensar en eso y nos lleves a ver a quién realmente adoramos. ¿Te adoramos a ti? ¿O qué adoramos? Muchas veces hemos puesto la adoración a las personas por encima tuyo, aún la adoración al mismo enemigo por encima tuyo, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que nos convenzas de adorarte solamente a ti, Señor. Que tú te glorifiques en esta mañana en nuestras vidas. Y como lo hemos hablado allí con usted con sus ojos cerrados, permanezca como está. Yo quiero que por favor pasen aquí adelante las personas nuevas y que quieren reconocer a ese Señor como el centro de su vida y que quieren adorarlo para siempre. Si usted está de acuerdo con esto, póngase sobre sus pies y venga acá al frente, por favor. No tenga miedo. El Señor está en este lugar y yo quiero que usted pueda conocerlo como nosotros lo podemos conocer. Si usted de pronto quiere hacer esa oración allí donde está y no quiere pasar aquí al frente, está bien, cierre sus ojos y la iglesia vamos a acompañar a estas personas que quieren hacer esta oración. Te felicito, Valentina. Cierra tus ojos y allí usted que está en su silla, dígale: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador, como el dueño de mi vida y como todo lo que necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca de allí. Te ruego, Dios, que mi mirada no se desvíe, sino que pueda permanecer en el propósito de tu voluntad, y que en el nombre de Jesús, al final de mis días, pueda adorarte por la eternidad. Iglesia, yo quiero que usted extienda sus manos hacia ellos y le diga: Señor Jesús, mil gracias por este tiempo y por estas personas que están reconociéndote como Salvador y Señor personal. En el nombre de Jesús te rogamos que llenes sus vidas y que tu Espíritu Santo, Dios, los llene con su fuego. Que en el nombre de tu Hijo amado, Dios, a partir de hoy haya un cambio drástico en la vida y que podamos ver, Señor, tu hermosa manifestación en sus corazones. Que ellos puedan entrar a este templo saltando y alabando tu nombre como lo hizo el cojo aquel día. Y que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, su vida dependa solamente de ti, en el nombre de Jesús. Yo quiero que por favor usted le dé un fuerte aplauso al Señor.